Buenas tardes, apreciado participante. Me complace compartir estos espacios con ustedes y en él hacer llegar algunos contenidos que son de vital importancia para la gestión de los activos, sobre todo la propiedad, planta y equipo. La gestión de estos activos nos va a permitir que sobre todo la empresa, lógicamente, que desarrolle su proceso transformacional, bien sea eh, en productos terminados o servicios prestados. Esto significa que para ella lograr lo que se ha trazado requiere de una serie de activos que van a permitirle de una manera u otra llegar a los objetivos que ha trazado. La video de hoy, la videoconferencia, la he denominado control interno de la propiedad, planta y equipo, salvaguardando sus activos estratégicos. De esta manera tenemos un contenido diseñado precisamente para ir estimulando en el contador, para ir suministrándole ciertas referencias teóricas o ciertos referentes teóricos que le van a permitir precisamente comprender la gestión contable y, ¿por qué no?, hasta administrativa de la empresa. Así tenemos la definición de la propiedad, planta y equipo y su importancia para el desarrollo interno. Cuando nosotros hablamos desde esta perspectiva es porque vamos a tratar esta partida desde el punto de vista de lo que es la auditoría, bien sea interna o externa, porque ella es la que nos va a permitir visibilizar realmente cómo está la posición financiera de la empresa, cómo son presentados esas partidas allí y cuál es su valor eh, al momento que se diseñe, al momento que se editen esos estados financieros. Por otra parte, vamos a trabajar también con la importancia del control interno para una gestión eficiente de la propiedad, planta y equipo. Otro aspecto muy importante que tiene que conocer el auditor son los componentes del control interno de la propiedad, de la planta y equipo, porque este tipo de activos tiene una característica muy específica que más adelante las vamos a ver y entre ellas precisamente es la propiedad. Por otro lado, tenemos los riesgos en la gestión de estos activos, igualmente las medidas de control interno que se deben adoptar para salvaguardar esta propiedad, estas plantas, estos equipos y por último las conclusiones y recomendaciones. Iniciando ya ese subtema, salvaguardando los activos estratégicos, nos vamos a conseguir con la definición de lo que es el control interno de la propiedad, planta y equipo. En este sentido, la propiedad, planta y equipo, lógicamente, como ya lo hemos dicho con anterioridad, son activos tangibles que la empresa posee para su uso en la producción de bienes o servicios, así como se mencionó en la introducción, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un periodo de un ejercicio económico. Esto significa que la propiedad, planta y equipos son activos perdurables, son activos que son adquiridos con una intención específica, utilizarlo como medio de transformación o también pueden ser utilizados en un momento determinado como un activo que se arrendan a terceros para que ellos ejecuten sus procesos. Esto significa que el control interno tiene que estar diseñado en base al riesgo que presentan estas partidas entre la propiedad, planta y equipo, aunque la lámina no lo muestra, ahí tenemos precisamente que las edificaciones, los terrenos, la maquinaria, los equipos, vehículos.
mobiliario, es decir, todo aquello que la empresa pueda utilizar en el proceso productivo. Así nos encontramos entonces con las características principales de lo que es la propiedad, planta y equipo. Y podemos decir que entre sus características está una que es muy importante, es la tangibilidad. Es decir, que son activos que tienen presencia física, que son corpóreos, que se pueden tocar, como le dije, cuando estamos definiendo el control interno de la propiedad planta de equipo, le estoy diciendo que podemos referirnos en estos momentos a, a terreno, edificio, maquinaria, vehículo o cualquier otro activo que tenga presencia corpórea y pueda y debe ser utilizado en el proceso productivo. Eso significa que pueden ser usados en las operaciones. ¿Por qué? Porque se utilizan en aquellas actividades que la empresa destina o realiza, porque es una actividad, para la generación de ingresos. Otra característica de mucha importancia y que siempre debe ser observada es la duración. Por eso es que se hace referencia que se tenga una vida útil larga por más de un año. Es por ello importante y necesario que el auditor conozca cuál es la vida útil del activo, esa vida útil que viene ya recomendada cuando adquirimos el activo o lo construimos por la experiencia eh, de los diseñadores de proyectos o por la experiencia que nosotros podamos tener también. Entonces, esa larga duración nos va a permitir que nosotros en el transcurso de su vida útil podamos depreciarlo. Más adelante vamos a conocer lo que es una depreciación. Por otra parte, tenemos que con el tiempo la mayoría de los activos, eh, como se dice, se deprecian. Llega el momento en que preguntamos por qué se deprecian por su uso. Así de sencillo. Lo que significa que su valor debido al uso al cual es sometido va a ir disminuyendo en la misma medida que se han utilizado y le sea calculado cuál va a ser su depreciación, cuál va a ser su desgaste, cuál va a ser su proceso de obsolescencia por la aparición de nuevos activos. Así llegamos entonces a lo que es la importancia de la propiedad, planta y equipo. Y es que las empresas siempre dedican a sus procesos productivos o a la prestación de servicios grandes volúmenes de dinero, de activos, y eso nosotros tenemos que prestarle mucha importancia, especialmente a aquellas que se dedican a la parte del proceso productivo o a la prestación de servicios. Un ejemplo, si es prestación de servicios, podemos hablar de una empresa de transporte. Si es una empresa de producción, podemos hablar de una empresa procesadora de materia prima, transformadora en un producto terminado, vehículo, producto alimenticio, cualquiera de esas actividades que se puedan realizar. Entonces, esto es determinante en el éxito de la empresa, eh, porque los activos representan una inversión, como se lo dije, a ellas están destinadas grandes volúmenes de dinero de inversión que significa y contribuye a la generación de nuevos ingresos. ¿Qué significa eso? Que para generar ingresos también hay que gastar. Por otra parte, tenemos la normativa contable. Cuando hablamos de la normativa a la cual nosotros vamos a someter a la propiedad, planta y equipo, es que rige las normas contables específicas y en ellas tenemos las normas internacionales de contabilidad. En esa norma se establecen los criterios para el reconocimiento, la medición y la prestación de estos activos en los estados financieros. Eso significa que van a tener una norma para ser presentados. Cuando nosotros como contadores eh, eh, o administradores de la empresa adquirimos esos activos, también tenemos que tener diseñado el sistema de control interno para que ellos sean resguardados
y los que lo emplean en los procesos productivos, el administrador, el responsable de los activos fijos, en este caso, se apeguen a las políticas administrativas y contables de la empresa. También tenemos otras normas como las normas internacionales de auditoría para la planta y equipo. Estas normas internacionales no contienen una norma específica para tratar exclusivamente la propiedad, la planta o el equipo. Entonces, estas abordan aspectos muy importantes y están relacionados con la evaluación de este rubro en los estados financieros. Eso significa que en el diseño de nuestros procesos de auditoría vamos a tomar en consideración realmente los riesgos a los cuales puedan estar sometidos estas partidas, eh, su administración, para nosotros poder emitir una opinión que sea soportada sobre un control interno robusto que nos permita tener esa seguridad o estar de acuerdo en un momento determinado con la inmaterialidad que se pueda presentar para tomar una decisión específica. En este sentido, nosotros podemos utilizar en un momento determinado la NIA, o es decir, la norma internacional de auditoría 315, que establece la identificación y valoración de los riesgos o el error material, como le estoy diciendo. Esto significa que el auditor tiene que tener consideraciones de riesgo inherente a la propiedad, a la planta y al equipo, como la obsolescencia también en, en los equipos tecnológicos o también en procesos productivos que utilicen equipos que puedan ser sustituidos por otros que permitan mayor eficiencia y eficacia. Entonces, nosotros también debemos tomar en consideración, según esa norma, el deterioro y la valoración, así como los riesgos de control relacionados con los procesos de adquisición, mantenimiento y, por ende, la disposición de la propiedad de la planta y del equipo que la empresa posea para su proceso productivo. Avanzando en los contenidos teóricos que le vengo presentando, nos vamos a conseguir con los componentes del control interno de estos activos. Esto significa que el control interno es un proceso integral diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre la contabilidad, sobre la información financiera, sobre la eficiencia, la eficacia, sobre aquellas regulaciones que está obligado el administrador a adoptar para estar dentro de un marco regulatorio y dentro de un marco de control que le permita a la empresa en un momento determinado tener la suficiente evidencia para mostrar una situación en base a un control interno que realmente proteja a los activos que se están utilizando en los distintos procesos productivos o no. Lo que importa es que los mismos estén en uso. De no estar en uso, no podemos depreciarlo. Y el cumplimiento de las leyes y las regulaciones cuando son aplicadas, es decir, ese marco legal que, que guarda relación con la propiedad. Un ejemplo de ese marco legal son la titularidad. Un vehículo necesita un título de propiedad, esto los emite, aparte de la factura de compra, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entonces, también vamos a tener allí mismo los componentes del control interno para la propiedad. Tenemos el ambiente de control, tenemos las actividades precisamente de control, la evaluación de riesgo, que no podemos dejarla nunca, aparte porque precisamente sobre ella reposa parte del diseño de lo que es el control interno, la información y comunicación, porque ella nos va a permitir nutrir, llenar eh, toda la estructura orgánica de la empresa con ese tipo de normativa, porque en cada uno de estos niveles existen y están asignados activos que van a permitir que se ejecuten procesos productivos o administrativos. Y lógicamente también debemos tener aquellas actividades de monitoreo, es decir, la monitoría
o esa observación constante que tenemos que tener sobre los activos en un momento determinado. Fíjense cómo se va complejizando poco a poco lo que son los mecanismos de control de la propiedad, pero también de una vez, aunque se complejiza, le permite al contador tomar decisiones sólidas, bien informadas, bien fundamentadas, que realmente le va a permitir realizar esos asientos o evaluar esos procesos que se hayan hecho sobre ello para nosotros poder emitir una opinión limpia, transparente, bien soportada. En este sentido, nosotros cuando hablamos de los riesgos de la gestión, estamos hablando aquellos eventos que pueden ocurrir en un momento determinado en la gestión del activo. Eso conlleva, lógicamente, cuando ellos están en uso, que pueden ser manipulados, ellos están sometidos a riesgo y en un momento determinado pueden afectar también lo que es la eficacia, la eficiencia operativa, la contabilidad eh, de la información financiera que se genera en la empresa y, lógicamente, darle el cumplimiento a ese marco de normas, de políticas, de procedimientos y el legal que le permite a la empresa administrarlo de manera adecuada. Nosotros tenemos que tener como auditores mucho cuidado cuando estamos tratando esta partida porque eh, ellas están sometidas hasta inclusive hasta riesgo de saboteo en un momento determinado. Entonces, es de vital importancia, condición sine qua non, identificar y evaluar esos riesgos a los que están sometidas estas partidas, por ejemplo, mobiliario, líneas de ensamblaje, líneas de montaje, maquinarias, equipos, para implementar un conjunto de medidas diseñadas a protegerlo, pero estas tienen que este, ser diseñadas de manera tal que no le sea tampoco tan costoso a la empresa, ni que haya un mecanismo de control que sea tan férreo que impiden algunas oportunidades de gestionar de manera adecuada. Es decir, que los procesos de control interno tienen que ser diseñados de manera tal que proteja, pero que no impida la ejecución de procesos de gestión. Con ello es que la empresa hace los recorridos estratégicos para tratar de llegar a la imagen que está colgada en el horizonte en un momento determinado, que es lo que conocemos como el objetivo estratégico de la organización. Así nosotros cuando estamos tratando esa parte de la gestión de los riesgos de la propiedad, de la planta o del equipo, tenemos que identificar, como se dijo anteriormente, la evaluación de los riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar precisamente que una vez identificado esto, es decir, los riesgos, en un momento determinado la empresa en relación a ese tipo de activo y a su evaluación y a las probabilidades que se puedan generar impactos sobre ello porque en el proceso de su uso sencillamente no fueron identificados y pueden ser afectados en un momento determinado. A eso es que nos referimos precisamente cuando nosotros estamos hablando de proteger al activo mediante mecanismos de control. Esto viene acompañado de lo que son los establecimientos de políticas, tanto administrativas como contables y procedimentales. Esto viene de la mano de las políticas y procedimientos que tienen que ser lo suficientemente transparentes, claro. En el caso, por ejemplo, de la adquisición, tiene que existir la autorización, la definición de proyecto como tal, su uso, el mantenimiento y la disposición de lo que para el uso ya o incorporarlo en el proceso productivo, lo que el activo o un activo
en particular. Otra, otra, otro riesgo que tenemos que tratar de minimizar es cuando nosotros segregamos funciones. Si todas las funciones están asignadas en una sola persona, los riesgos se incrementan bárbaramente. Entonces nosotros cuando somos custodios, cuando somos quienes damos la autorización, entonces tenemos muchas funciones y poco control, porque la ejecución de un proceso por un trabajador puede ser controlado por la ejecución de otro proceso por otro trabajador. Y esto nos ayuda a prevenir el fraude, nos ayuda a prevenir, a prevenir errores, la desaparición física del activo sin la autorización de la empresa. Entonces, por eso es que nosotros también hablamos de los controles físicos, que son los que precisamente van a estar direccionados a evitar lo que le estoy diciendo, a lo que es el robo, a lo que es el daño por el uso, por el saboteo. eh, Tener control sobre los accesos restringidos, establecer sistemas de monitoreo a través de cámaras de seguridad, de sistemas este, de supervisión, y realizar inventarios periódicos para ver su estado físico, el uso a que son sometidos y, lógicamente, su presencia en el proceso productivo. Y lógicamente no podemos dejar de lado lo que son los controles contables, porque son procedimientos que son sumamente rigurosos, que se fundamentan sobre las normas internacionales de contabilidad, sobre las normas de contabilidad generalmente aceptadas, porque ellos nos va a permitir asegurar su correcta valoración, su registro, cálculos de depreciación, determinación de su vida útil y de los valores en un libro en un momento determinado. Este, Este proceso que nosotros llamamos control no es otra cosa que nosotros debemos pensar en lo que es la eficiencia y la eficacia del uso de ello, y un sistema que sea sólido, que sea robusto, que sea transparente, que sea entendible, comprensible, es decir, que la persona internalice que tiene que ser usado. Entonces él tiene esos componentes que son clave. Cuando hablamos del ambiente de control, lógicamente estamos hablando de la evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación, las actividades de monitoreo que le permiten a la empresa precisamente estar ante una gestión eficiente de este tipo de activos. El auditor sencillamente va a venir a comprobar que el control interno es lo suficientemente confiable, sólido, que le permita emitir una opinión de la situación de esos activos en la situación financiera de la empresa, y precisamente cómo tienen que ser manejados en un momento determinado para garantizar su presencia. Así llegamos al final de este recorrido. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto, mis apreciados participantes. Los espero.